Este dispositivo se ha sumado a la tendencia de los dispositivos ultra delgados, aunque no es ultra delgado. Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos review completo del Nubia Air 5G. Hay que comenzar. En este caso estamos hablando de un dispositivo que por precio se coloca en la gama media, aunque por especificaciones y otros detalles en realidad vas a ver a lo largo de todo este review que debería ser un dispositivo de la gama de entrada. No obstante, su precio de lanzamiento en México es de 6,999 pesos, más o menos $380, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. En este caso hablamos de la única edición de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento, pero en este precio la verdad es que tiene competidores realmente muy fuertes. Por ejemplo, de la misma Nubia, el Neo 3 GT 5G tendrá algunos apartados mucho más atractivos, o Infinix GT 30 Pro, Poco X7, Galaxy A36, Nothing Phone 3A. Bueno, tiene competidores realmente muy poderosos, así que tiene la situación un poco difícil. A su favor, tiene la distribución de Telcel, que también le puede llegar a jugar en contra en el software, que veremos más adelante, pero bueno, Telcel es uno de sus mayores distribuidores, aunque también lo puedes encontrar en Mercado Libre y Amazon. Pero ¿qué te parece si lo vamos a conocer a profundidad para que tú me des tu opinión en los comentarios? Comencemos a verlo por el frente, donde encontramos biseles suficientemente reducidos, nada extraordinario, pero creo que para el precio está bien. Algo importante es que viene con protección Gorilla Glass 7i, que también me parece que cumple de forma bastante buena para el precio, considerando que otros fabricantes todavía ponen un nivel de protección más sencillo en este precio, así que sorpresivamente aquí ha cumplido bien. Los marcos, curiosamente, no son totalmente metálicos, pero el fabricante asegura que están hechos con una aleación de aluminio y reforzando de manera interna las 4 esquinas. La verdad es que de cualquier forma se perciben como marcos de plástico, pero sí se siente con una buena rigidez. En el costado derecho vamos a encontrar botones de volumen y botón de encendido, este último destacado en tonalidad roja. En la parte de arriba tenemos solamente un micrófono, mientras que el lateral izquierdo está completamente limpio, pero sirve para darle un vistazo a su grosor, que es curioso porque el fabricante presume que es de 5.9 milímetros, pero haciendo una medición manual obtuvimos 6.8 milímetros en la realidad. Es decir, que el fabricante también hace la aclaración que ha considerado únicamente la parte más delgada del dispositivo, haciendo referencia exclusivamente al grosor del marco. Pero el dispositivo en realidad es más grueso porque la pantalla llega a sobresalir un poco, así como la tapa trasera. Entonces no se percibe como un dispositivo ultra delgado, aunque sí es de los más delgados de su segmento. En este caso, en la parte de abajo nos encontraremos con la bandeja solamente para una tarjeta SIM. Después tenemos un micrófono, además del puerto USB-C, y finalmente el único altavoz con el que cuenta, en este caso con 3 perforaciones. La tapa trasera es de plástico, aquí no se siente tan premium, aunque para el rango de precio yo creo que todavía está aceptable. El diseño luce muy inspirado en el iPhone Air, con una isla ancha de cámara en la parte superior, que sí llega a sobresalir de manera importante del cuerpo del dispositivo. Este celular viene en 3 diferentes colores: plata, negro o dorado. Eso me agrada para que el usuario tenga varias opciones a elegir, y donde sí llega a ser muy destacado es en su resistencia al agua, porque viene con IP68, 69 y también 69K, así que va a resistir una gran cantidad de condiciones contra el agua. Yo creo que el diseño debe ser de sus puntos más destacados, siendo un dispositivo que quiere enfocarse en ser muy delgado, y para la categoría más o menos lo logra, aunque no creo que sea el más atractivo. He visto incluso celulares más económicos, más delgados, que podrían llegar a llamar más la atención, como el Tecno Slim o el Infinix Hot 60 Pro Plus. Así que este no parece ser el más atractivo en cuanto a smartphones delgados económicos, pero por lo menos en resistencia al agua y la resistencia de la pantalla sí recupera buenos puntos. La pantalla es de muy buena calidad. Estamos hablando de un panel AMOLED de 6.78 pulgadas. Es bastante grande. En este caso con resolución superior a Full HD. Aquí también llega a ser algo destacado. Para ser exactos, es de 1224 por 2720 píxeles. Así que es una resolución que algunos denominan como 1.5K, logrando una densidad de 440 píxeles por pulgada. Definitivamente será una pantalla muy detallada y muy nítida. Incluso con tipografías muy delgadas y pequeñas se va a ver bastante bien el contenido.
Además, al ser una pantalla AMOLED, sí nos puede dar colores intensos, contrastes prácticamente perfectos, aunque curiosamente el fabricante no incluye algunos modos de calibración de color ni nada por el estilo, únicamente trae ajuste manual de la temperatura del color de la pantalla, que de cualquier forma luce bien de forma predeterminada. También añade algunas otras funciones con respecto al brillo más bajo. El fabricante no comunica la cifra oficial del brillo bajo, pero creo que sí llega a ser suficientemente bajo y considera que también existe la opción de atenuación extra, el modo oscuro, modo lectura y modo nocturno, que si combinas todos ellos, obviamente vas a poder tener una visualización bastante cómoda en las noches. Y con respecto al brillo máximo, es una pantalla que llega a 4500 nits, realmente muy brillante. Aquí sí sobresale con respecto a varios de sus competidores. Es una pantalla excelente que además también tiene capacidades HDR, aunque curiosamente solo pude probar el HDR en YouTube. Aplicaciones como Instagram o Netflix no parecen ser compatibles con esta propiedad de la pantalla, pero para rematar con la buena calidad nos ofrece 120 Hz en su tasa de actualización, de modo que también en este sentido nos da una buena experiencia. Aquí sí cumple e incluso sobrepasa las expectativas. En sonido definitivamente decepciona porque solo encontramos un altavoz y en este rango de precio cada vez es más común ver celulares con sonido estéreo. Ahora lo extraño es ver sonido de este estilo. ¿Se inspiró en el iPhone Air? Tal vez, pero en este caso el altavoz está ubicado en la parte de abajo. Evidentemente será un sonido básico, sencillo, a pesar de que sí tiene algunos perfiles de sonido DTS, en realidad no nos ofrece tampoco un acceso a un ecualizador para tratar de más o menos mejorar el estilo de sonido que nos da, así que será muy básico, pero de cualquier forma escuchemos una pequeña prueba, aunque recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo. Como pudiste escuchar, realmente es un audio de muy mala calidad, nula presencia de frecuencias graves, incluso diría que los agudos tampoco están ahí muy presentes, parece solo darnos frecuencias medias, ofreciendo un sonido realmente muy pobre. A través de software por lo menos tiene algunas cuantas ventajas, como permitir que varias aplicaciones suenen al mismo tiempo y ajustar el volumen de manera individual por cada aplicación. Eso es algo que cada vez es más común, pero todavía no vemos en todos los dispositivos. Nota por favor que no tiene jack de audífonos, algo esperado en un dispositivo que busca ser ultra delgado, y de hecho en la categoría cada vez más dispositivos vienen sin esta característica, así que deberás utilizar audífonos inalámbricos, y en ese sentido la experiencia afortunadamente es buena porque sí soporta el códec aptX y LDAC adicional a los códecs básicos para ofrecernos un sonido de alta resolución con audífonos compatibles. Con respecto a los micrófonos, nos encontraremos con 3 perforaciones, una en la parte del módulo de cámaras, así que vamos primero a probar cómo se comportan en una llamada. Primero escucha el ruido que tenemos aquí en el ambiente. Ahora estás escuchando el audio captado con el micrófono de este dispositivo durante una llamada. Como pudiste notar, se nota una sensación de gama de entrada, sin demasiada cancelación de ruido, sin que logre percibir muy bien mi voz. La verdad es que por este precio, el desempeño de los micrófonos no parece ser el correcto. Ahora escuchemos cómo se comporta en un escenario con música a todo volumen, simulando un concierto.
Tú mismo lo notaste, hubo momentos donde empezaba a saturar, aunque después trató de ajustar su ganancia, entonces no es totalmente desastroso, pero sí se percibe otra vez unos micrófonos que no llegan a satisfacer en el rango de precio. Y para cerrar con este bloque, viene con un motor áptico en el eje Z. La vibración es muy sencilla y para el precio también ya nos encontramos con varios exponentes de sus competidores que vienen con motores de vibración mucho más premium. Aquí incluso vas a escuchar la vibración del teclado cuando estás escribiendo, por ejemplo. Zzz, 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 zzz. Eso es de un dispositivo de gama de entrada. La cámara frontal en especificaciones es de 20 megapíxeles con apertura f2.0 y enfoque fijo. En este caso no nos ofrece ningún mecanismo de apertura rápida de la cámara con 2 pulsaciones en algún botón o algo así que dependes por completo del propio atajo de la pantalla de bloqueo que te genera volver a desbloquear el celular antes de ingresar a la cámara. La verdad es que la sensación es bastante lenta. También la captura vas a notar que se percibe torpe por momentos, aunque las primeras fotografías sí parecen capturarse rápido, pero si quieres tomar varias fotos continuas, llega un momento en el que el celular simplemente no es capaz de seguirte el ritmo. Observa que viene con un modo belleza, con un solo deslizador y algunos filtros de color en la parte superior que puedes ir visualizando en tiempo real. También aquí tiene su selector de HDR que te recomiendo dejarlo en automático, y por aquí vamos a ver algunas otras opciones, por ejemplo, para habilitar la fotografía con movimiento para que capture un pequeñísimo video al mismo tiempo que toma la fotografía. También la opción de la cuadrícula y nivelador para encuadrar correctamente tus fotos. En los ajustes también nos vamos a encontrar con la opción de captura por sonrisa de forma automática y también la opción de habilitar la captura con un gesto con la palma de la mano, o también tocar los botones de volumen para hacer esa acción, o en cualquier zona de la interfaz. En el sentido de las herramientas para captura fácil, sí vamos a encontrar buenas opciones que nos ayudarán. Las especificaciones señalan 20 megapíxeles, pero esta cámara en realidad parece de 5 megapíxeles con interpolación para forzarla a llegar a 20 megapíxeles en la resolución y en las especificaciones, pero la realidad de las cosas es que es una cámara con un nivel de detalle muy pobre. Sí nos ofrece una buena calidad de imagen en cuanto a color e iluminación, pero la verdad es que el detalle le corresponde a un dispositivo de la gama de entrada. En este caso tiene enfoque fijo, aunque sí te permite estar un poco cerca de la imagen, incluso con el brazo estirado todavía se ve que mantiene una buena nitidez con las propias limitaciones del nivel de detalle que ya te había mostrado, pero no puedes estar muy cerca porque no será capaz de enfocar. En condiciones de contraluz la vista previa no está optimizada, pero después de capturar la fotografía sí va a equilibrar bien luces y sombras. En ese sentido sí hace un buen trabajo, pero la verdad sí me molesta que digan que es una cámara de 20 megapíxeles cuando en realidad el nivel de detalle no le corresponde. En las noches la verdad es que su trabajo me ha sorprendido en algunos aspectos. Por ejemplo, en este caso tenemos una fuente de iluminación atrás y no la sobreexpone y la quema por completo. Para un dispositivo de su categoría hace un buen trabajo en ese sentido. Me parece que si fueran honestos diciendo que es una cámara de 5 megapíxeles no los criticaría, pero en este caso me molesta que no digan la verdad. Observa que sí se generan algunos artefactos en las zonas más oscuras, perdiendo algunos detalles, pero creo que normal para el precio. En las zonas más oscuras también se notará esto, tratando de eliminar un poco de ruido. Hace un esfuerzo suficientemente bueno, creo que para la categoría no está tan mal. La verdad es que es un dispositivo que podría ser decente, pero en un rango de precio más bajo. Para la parte trasera nos encontramos con cámara de 26 milímetros con apertura f1.6 y enfoque automático usando un sensor de 50 megapíxeles. Esa será la cámara principal. Las otras cámaras prácticamente digamos que son de decoración, porque incluyen al sensor de profundidad de 2 megapíxeles y una supuesta cámara de IA, que la verdad no es para nada, a menos que IA signifique inútil absolutamente. Observa que en este caso vamos a encontrar el mismo comportamiento que veíamos cuando tienes muchas fotografías. Sí se puede volver un poco torpe, no es capaz de seguirte el ritmo. Si tomas las fotografías con más calma, observa que vamos a tener una buena respuesta. En nuestra prueba tratando de capturar el número 3, vimos que sí llega a tener un buen comportamiento. La ráfaga parece ser ilimitada, aunque podría capturar las fotografías de forma desordenada, pero bueno, por lo menos sí te permite capturar múltiples fotografías al mismo tiempo. Aquí en la interfaz de cámara vamos a encontrar otra vez el control del HDR, opción de inteligencia artificial
artificial supuestamente, pero la verdad es que no hace mucho. También encontramos por aquí algunos filtros de color que podemos ir aplicando, pero no solo de color, sino también, por ejemplo, un efecto de caleidoscopio que podría ayudar en escenas creativas, efecto de espejo y algunos otros. La verdad, en este sentido, sí podríamos destacarlo como algo positivo porque está integrado de forma nativa en la cámara y es algo que no suele ser tan común. Veremos las mismas herramientas que habíamos notado para la cámara frontal y en este caso observa que podemos tocar para ajustar el enfoque y la exposición, y en este caso si mantenemos pulsado no vamos a poder bloquear el enfoque, pero sí podemos acceder al modo experto, donde vamos a encontrar este botoncito para eliminar las distracciones y también estos otros botones para bloquear manualmente cuestiones como el balance de blancos, enfoque y medición. Aquí en el modo experto podemos controlar la velocidad de obturación, que puede ser hasta de 1 segundo, balance de blancos, ISO que puede llegar hasta 6400. También podemos ajustar el enfoque, la compensación de la exposición y ajustar fotografías por intervalos si queremos configurar una fotografía cada cierto tiempo. El comportamiento ahí sí es bastante bueno, aunque no puede tomar fotografías en RAW. Para los códigos QR, observa que sí puede hacer el reconocimiento desde la interfaz principal, pero realmente es lento, así que tarda un poco de tiempo, pero después ya lo puede reconocer. Y para escanear documentos, lo vas a tener que hacer desde el modo especial de documentos que integra por aquí. Observa que en este caso en la parte superior aparecen opciones de diferentes filtros de color que podemos utilizar para capturar estas imágenes que serán recortadas automáticamente, aunque no nos permite ir agregando varias páginas y algo similar, así que es un escáner básico. Pero recuerda que en la aplicación de Google Drive podrías tener un escáner un poco más sofisticado, aunque por supuesto mi ideal sería que este escáner estuviera integrado en la propia cámara. La cámara trasera parece que sí tiene en realidad un sensor de alta resolución, al menos en este caso sí parece traducirse en un nivel de detalle alto cuando tratamos de hacer zoom en la imagen. En el modo automático evidentemente las fotos serán de 12 megapíxeles y un poco más, pero la verdad es que otra vez en color está bien, pero el detalle sí se queda un poco corto, no se ven imágenes demasiado atractivas. Nos permite tener recorte de 35 milímetros, supuestamente manteniendo calidad óptica. Aquí no se ve tanto eso traducido. Aquí estás viendo algunas otras tomas con diferentes distancias focales para que veas que en algún momento parece que sí llega a recuperar un poco más de calidad óptica. Eso resulta bastante curioso. Observa cómo saltar de 2x a 3x sí genera un salto en el detalle, curiosamente, y el zoom máximo es 10x, donde la verdad no está tan mal, pero te repito que no resulta como un dispositivo de lo más atractivo. Al no tener cámara ultra wide, dependerás del modo panorámico, y este modo panorámico tiene un rango dinámico muy bajo, pero afortunadamente sí tiene un nivel de detalle suficientemente alto como para tener una imagen con buena nitidez. En situaciones de contraluz, la vista previa no está optimizada. Tú mismo estás viendo aquí algunas zonas quemadas, pero después de tomar la fotografía, hace un trabajo suficientemente bueno. No es lo más espectacular, pero bueno, hay que considerar que este fue un ejemplo en interiores donde es una contraluz todavía más compleja. Observa que tomando la fotografía desde diferentes distancias focales, todavía trata de conservar este buen equilibrio de luces y sombras. Por ejemplo, aquí sí aparece la textura en la pared, así que a contraluz se comporta bien en la fotografía. Y en las noches me sorprende lo bien que maneja las zonas más iluminadas. Es algo que incluso otros dispositivos mucho más costosos no logran hacer, así que en ese sentido sí podemos decir que es algo destacado. Aplicando zoom no tenemos un buen nivel de detalle, pero aplicando el modo noche sí vas a notar que mejora un poco. En este caso, en las zonas más oscuras no logra recoger la cantidad de luz ideal, pero al menos evita bastante bien los artefactos en las zonas más oscuras. Aplicando zoom en estas zonas oscuras, confirmamos que no logra mantener un buen detalle. Para fotografía macro, el dispositivo me parece que hace un buen trabajo, sobre todo si utilizas el zoom 3x, podrías acercarte a estos objetos pequeñitos y todavía tener una buena fotografía. Y por último, para la fotografía de retrato, observa que también hace un buen trabajo, aunque no nos permite utilizar un poco de zoom digital para mejorar la imagen, así que hay que acercarse manualmente, pero observa que sí mantiene más o menos bien enfocados a los objetos, incluso en este escenario que es un poco complejo, pero bueno, para su categoría creo que toma retratos suficientemente buenos sin que llegue a ser lo más espectacular. Observa, por ejemplo, cómo en las noches también pudo mantener enfocados más o menos algunos objetos sin tanta precisión, pero para su categoría hace un trabajo decente.
Para la grabación de video nos encontraremos con Full HD a 30 fotogramas por segundo como resolución máxima. La verdad es que tampoco va a llegar a ser destacado aquí, sobre todo considerando que algunos de sus rivales ya pueden grabar en 4K. Y evidentemente que otra vez la interfaz será sencilla. Observa que en este caso la estabilización la debes encender por separado. Vamos a encontrar también un modo belleza que te permite grabar en Full HD todavía. Eso podría ser algo más o menos destacado. Y mientras estás grabando, tenemos este deslizador de zoom que puedes ajustar con su velocidad, o también podrías utilizar 2 dedos. Tienes otro botón para tomar fotografías, botón para pausar y reanudar y botón para encender la linterna sin ajuste de intensidad, como sí habíamos visto en otros celulares de Nubia, y no nos permite rotar a la cámara frontal. En los modos adicionales también incluye una opción blog que nos dará algunas plantillas para poder grabar los videos sobre estas indicaciones que nos va dando, y de esta manera observa que aquí nos da simplemente una indicación de cómo podemos grabar. Entonces pulsamos el botón grabar, automáticamente hace cierto zoom y tiene música de fondo con algunos efectos, pero bueno, es algo realmente muy sencillo, no se recomienda demasiado su uso. La grabación de video también resultará muy sencilla. Observa que no tiene nada de estabilización, así que es muy complicado tener un resultado positivo. Incluso si estás estático va a resultar con un movimiento un poco extraño. Si vas caminando es mucho mayor, y no se diga si vas corriendo. Los colores incluso también se ven un poco más saturados de la cuenta, así que no es un dispositivo que será recomendado. Nos da la calidad de un dispositivo de la gama de entrada. En cuanto al enfoque, sí encontraremos algo relativamente bueno. Se ajusta con facilidad, no parece estar teniendo complicaciones al momento de hacer diferentes movimientos o estar en diferentes condiciones de iluminación en el día. En ese sentido, sí cumple con una buena experiencia. Y con respecto al zoom, observa que puedes deslizarte suave o rápido, pero en cualquiera de los movimientos se percibe un efecto un poco raro. Pareciera que primero alarga de forma horizontal y después de forma vertical, así que da una sensación gelatinosa por momentos. No me gusta el resultado del zoom, además de que obviamente aquí también haría falta mejor estabilización. En la contraluz obviamente va a tener dificultades, pero esto sí era lo esperado en la gama. Observa cómo sobreexpone y quema por completo las zonas más iluminadas, dándole prioridad a iluminar el rostro cuando está presente. Y en la noche también tendremos presencia de ruido y granulado, lo normal para la gama. No esperábamos algo mucho mejor, pero aquí hay que notar que al tratar de eliminar el ruido también se genera un efecto fantasma y gelatinoso por momentos. Incluso el enfoque en estas condiciones sí se llega a perder. Así que insisto en que en gran parte recuerda más a un dispositivo de la gama de entrada que a un dispositivo de este rango de precio de gama media-baja. En este caso también encontraremos cámara rápida con 15x como el ajuste más básico, así que puede resultar exageradamente rápido. Afortunadamente se ve con una calidad aceptable. No tiene cámara lenta, pero la cámara rápida nos permite llegar hasta un nivel altísimo como 1800x para tener resultados todavía más espectaculares en escenarios de paisajes y cosas similares. La cámara frontal tampoco tiene estabilización y eso sí que se nota. No será capaz de ofrecernos un video de tanta calidad. El detalle está bien para la gama. Los colores incluso los percibo suficientemente buenos para esta categoría, pero a contraluz es evidente que no tendrá buenas capacidades, aunque eso es más entendible por el rango de precio. Va a sobreexponer y quemar las zonas traseras. Aquí yo lo único que le podría pedir sería que aplicaran estabilización digital y con eso mejoraría muchísimo el resultado, pero bueno, es algo que no podemos disfrutar. Además, observa que no tiene enfoque automático, aunque eso es entendible para el rango de precio, y por las noches realmente es un desastre completo. Observa el nivel de ruido que tenemos por aquí, las zonas más oscuras se tiñen de azul, realmente luce muy mal, como si fuera un dispositivo muchísimo más económico. Realmente da una experiencia muy pobre. Si necesitas estar frente a alguna fuente de iluminación o en algún ambiente muy bien iluminado realmente para tener un buen resultado. Pero curiosamente cuenta con el modo de grabación dual, una buena sorpresa porque observa que en este caso sí nos va a permitir mover el recuadro de este modo Picture in Picture. También tiene el enfoque automático habilitado, aunque no tiene habilitado el zoom. Si habilitaran esa función, créeme que sería algo sorprendente. En este caso además el video solo es en HD, pero entendible para la categoría. Creo que sí podría ser una de sus funciones destacadas, considerando que también nos deja transicionar al modo de pantalla dividida sin la necesidad de cortar nuestra grabación e incluso rotar las cámaras para estar jugueteando con este modo. La verdad, se comporta bien ahí.
En el software nos encontraremos con Android 15 y MyOS 15, sin política de actualizaciones, así que es esperado que el dispositivo realmente no llegue a actualizar nunca a Android 16, pero en el mejor de los casos sería Android 16, yo creo, su última versión. Telcel hace de las suyas en el software, por supuesto, ofrece aquí una personalización extrema de su marca. De hecho, en la pantalla de bloqueo vamos a ver que reemplazan la pantalla del sistema y en muchas ocasiones te aparecerá aquí publicidad de los socios de Telcel, algo que realmente es muy molesto para un usuario general. Entonces es la verdad muy feo ver todo este sistema abarrotado de aplicaciones bloatware. No me gusta que Telcel haga eso, pero aquí está invadido por completo. El software la verdad es que es bastante simple, no tiene demasiadas opciones a diferencia de otros sistemas operativos. Viene con 3 temas sencillos: la función super bloqueo que te irá cambiando el fondo de pantalla, que ya sabes que es una función que a mí me molesta porque no me gusta que me cambien los fondos de pantalla, pero bueno, lo puedes apagar. Y además, ya que viene con la pantalla de bloqueo de Telcel, esto ni siquiera aplica. Primero tendrías que desactivar por completo la pantalla de Telcel, que por cierto es bastante compleja de quitar, y después ya podrías disfrutar de esto si es que eres uno de esos usuarios que les gusta esta opción. Qué raro. Tenemos también la posibilidad de personalizar más o menos la forma de los iconos. También vamos a encontrar la personalización ligera de la pantalla de bloqueo para cambiar el estilo del reloj. Pero te repito que primero deberías deshabilitar la pantalla de Telcel para que realmente puedas disfrutar de esta personalización. Encontramos también personalización para modificar la velocidad de las animaciones, así como la paleta de colores general de todo el sistema. Podríamos destacar también la opción que hace que la pantalla permanezca encendida mientras detecta que la estás viendo. Y también encontraremos la isla activa, que nos va a mostrar un poco de información en la parte superior. Por ejemplo, observa que si ponemos un temporizador, ahí estará colocado en la parte superior y con una pulsación nos hará volver a la aplicación. Con pulsación prolongada puedes ver un poco más de botones aquí. En este caso, la isla también es compatible con reproductores de música, algo que definitivamente se agradece en la interacción. Después tendremos los gestos más tradicionales, como levantar el teléfono o pulsar 2 veces sobre él para activarlo, deslizar 3 dedos hacia abajo para tomar una captura de pantalla con la opción de captura extendida. Son detallitos que ya hemos visto en otros dispositivos. También nos deja aquí seleccionar para pixelear y censurar algunas cosas y otros gestos similares para contestar automáticamente o, por ejemplo, para agitar el celular y encender la linterna, pero ese gesto solo funciona en la pantalla de bloqueo, así que yo no lo considero tan versátil, pero bueno, ahí está. Y mira, ahí está el anuncio que te decía. Esta experiencia la verdad es que es muy mala y ni siquiera estamos hablando de un dispositivo exageradamente económico. Con respecto a funciones de inteligencia artificial, es un dispositivo que viene muy sencillo, aunque sí incluye algunas opciones. Encontraremos la herramienta de traducción de llamadas con inteligencia artificial que te permitiría que la otra persona te escuche en otro idioma, aunque considero que no es una función que utilicemos a diario, pero bueno, si quieres lo puedes utilizar solo con llamadas del teléfono. No funciona con videollamadas ni otras aplicaciones. Esa misma función nos permite tener subtítulos de las llamadas como para ir viendo en una interfaz tipo chat la conversación que estamos teniendo, pero la verdad es que es algo muy sencillo. En este caso tampoco integra Circle to Search de Google, que es bastante famoso, aunque sí integra Gemini y para llamarlo hay que deslizar desde alguna esquina hacia el centro para poder conversar con este asistente. Si mantienes presionado el botón de encendido, también podrías activarlo. Con respecto a la seguridad, encontramos el lector de huellas. Este nos va a permitir un máximo de 5 registros. Estamos hablando de un lector óptico, así que como ves, emite una iluminación en la pantalla para el reconocimiento y no será exageradamente rápido, pero sí lo suficiente como para darte una buena experiencia, a menos que tengas la molesta pantalla de bloqueo de Telcel. ¿Por qué hasta eso quieren arruinar, digo yo? Bueno, te voy a enseñar cómo quitar esta horrible pantalla de bloqueo porque es bastante molesta. Observa que incluso si deslizas, te pone a mostrarte publicidad, noticias patrocinadas y más. La verdad es que sí es bastante molesto. Así que para poder eliminar esa horrible pantalla de bloqueo de Telcel, vamos a irnos por aquí. Buscamos la aplicación de inicio, mantenemos pulsado, información de app y ponemos inhabilitar. Listo. De esta manera sí vamos a poder utilizar el lector de huellas directamente en la pantalla de bloqueo como debería ser. Al venir con el lector debajo de la pantalla, por supuesto que te permite cambiar la animación
aplicación por la que más te guste. De hecho, tiene una buena variedad de diferentes opciones. Incluye también el desbloqueo facial en 2D muy básico y la aplicación de Mi Bóveda, donde puedes acceder a una especie de carpeta segura. Aquí puedes resguardar imágenes, videos, archivos o contraseñas e incluso bloquear el acceso a ciertas aplicaciones para que antes de acceder a ellas el dispositivo solicite una autentificación. Encontraremos también la opción de duplicar aplicaciones para clonarlas, pero solamente las aplicaciones de mensajería, aunque sí te permite utilizar 2 cuentas de ellas. Y eso es básicamente todo lo que integra relacionado a seguridad, adicional a todas las opciones que Google ofrece en todos los dispositivos Android. Si quieres conocer todas estas, te dejo otro video en la descripción. La que siempre podríamos destacar es la de desbloqueo ampliado, que sí te permite registrar una ubicación de confianza, por ejemplo, para que cuando estás en tu casa no tengas que estar desbloqueando a cada rato tu celular. La batería tiene una capacidad de 5000 mAh y la verdad es que la duración es estándar. Lo destacado es que pueda tener este nivel de batería en un dispositivo que busca competir en un formato delgado. No es el más delgado, pero se agradece que tenga una buena capacidad de batería y en las pruebas creo que se ve traducido en lo esperado. En mi prueba, tratando de descargar el celular lo más pronto posible, llegó a 4 horas con 16 minutos ejecutando este drenador en primer plano. Después, ejecutando el drenador en segundo plano, mientras veíamos videos en primer plano, llegó a 4 horas con 58 minutos. Ya lo sabes, esto nos demuestra que el sistema no está tan optimizado en el consumo de energía que le otorga a las aplicaciones que están en el fondo. Así que será primordial que cierres las cosas que no estás utilizando para que no te consuman tanta energía. Aunque en este caso, en realidad se va al otro extremo y cuando detecta que una aplicación que está en el fondo está consumiendo un poco más de energía de la cuenta, la cierra por completo. Así que nosotros teníamos que estar reiniciando la aplicación y volverla a colocar en el fondo. Esto quiere decir que si tienes una aplicación, por ejemplo, de tu reloj inteligente o de otro tipo que necesitas que siempre esté ahí en ejecución, el sistema podría cerrarla sin avisarte y podrías perderte de avisos o eventos importantes. Por eso es necesario que en la configuración tú elijas qué aplicaciones quieres que siempre se mantengan en ejecución aún en el fondo. En nuestra prueba de reproducción de videos de YouTube con la pantalla al 50% de brillo, luego de 3 horas estaba en 80%, luego de 4 horas estaba en 72% y basado más o menos en este consumo que íbamos viendo, podríamos calcular que daría unas 14 horas de reproducción de video en YouTube. La verdad es que ahí se queda bastante corto. Parece que la pantalla podría consumir más de la cuenta o no sé, alguna optimización por ahí. El procesador es obvio que no es tan eficiente por su proceso de fabricación, así que sí se nota en estas tareas de largo plazo. Por eso probablemente requerirás utilizar el modo de ahorro normal y cotidiano o también en emergencias el modo de ahorro ultra, que afortunadamente sí vienen incorporados en el celular. El cargador soportado será de 33 watts. En nuestra prueba con 15 minutos llegó a 25%, en 30 minutos llegó al 49% y la carga completa la terminó en poco más de hora y media. Así que no es una carga exorbitantemente rápida, pero creo que cumple para la categoría. Como puedes ver en la gráfica, sí llega a aprovechar de buena manera la potencia máxima de ese cargador, sobre todo en la etapa inicial. Como era de esperarse, no encontramos carga inalámbrica ni carga inalámbrica inversa, pero sí tiene por lo menos una función de bloqueo de carga al 80% si eres de los más cuidadosos con respecto a la durabilidad de tu batería. También trae la opción de separación de carga para poder tenerlo enchufado mientras estás jugando o haciendo otra cosa sin que la energía pase por la batería, pero no tiene carga inteligente. En la conectividad nos encontraremos con redes 5G y Wi-Fi 5, así que en datos móviles sí tendrás buenas velocidades, pero en Wi-Fi se queda un poco corto. Además, considera que en este caso no trae un modo de bloqueo de datos por cada aplicación, así que hay que tener mucho cuidado porque podrías llevarte malas sorpresas si pensabas que estabas viendo un video con Wi-Fi y después te das cuenta que en realidad estabas con tus datos móviles. También cuenta con Bluetooth 5.4, NFC y no viene con radio FM. La pantalla la puedes proyectar de forma inalámbrica únicamente en modo espejo, aunque sí oculta las notificaciones, pero no tiene otros modos adicionales como sí encontramos en algunos otros celulares. Por supuesto que no podemos proyectar por cable, pero sí podemos utilizar Android Auto por cable y de forma inalámbrica. En cuanto a los sensores, vemos acelerómetro, sensor de campo geomagnético, orientación, giroscopio, sensor de luz y el sensor de proximidad es físico, así que ahí se comporta bastante bien.
En cuanto al ecosistema, Nubia ya sabes que no es un fabricante que nos ofrezca una experiencia súper completa con accesorios y más que funcionen de manera excelente interconectados. En algunos países podría llegar a haber un poco más de accesorios, pero en general no es una marca que tenga sus propias tecnologías. En todos los sentidos dependerá por completo de Google, con tecnologías como QuickShare, Google Fast Pair y servicios como Google Drive, Google Home y otros. Así que aquí la verdad es que la marca se siente poco fuerte. Vamos a probar el rendimiento del Nubia Air, que viene con el procesador Unisoc T8300, 8 GB de RAM física y 256 GB de almacenamiento. Considera que no le puedes poner una micro SD. Y ya está, por fin terminó. Tardó 5.3 segundos en promedio en abrir cada aplicación, mostrándonos que realmente es lento. Y ahora observa, vamos a probar una vez que ya están abiertas las aplicaciones, esos 8 GB de memoria RAM parece que se estaban comportando más o menos bien, pero ya acabamos de ver un reinicio de aplicación y observa que si intentamos abrir las aplicaciones de forma ágil o algo así, definitivamente notarás que todas ellas ya se están reiniciando. Las transiciones se ven bastante deficientes. No parece que tenga la capacidad de un dispositivo muy poderoso. Definitivamente será para usuarios muy básicos que tal vez solo van a tener unas pocas aplicaciones abiertas. Yo diría que tal vez con 3 aplicaciones abiertas sí podrías tener un desempeño todavía correcto. Observa cómo con estas sí vamos a ver que el dispositivo no se queda tan congelado o no tarda tanto en reaccionar, pero más allá de eso posiblemente no va a poder. Ahora observa cómo se comporta, por ejemplo, en Facebook. Me parece que va bien si tenemos 3 aplicaciones abiertas. Obviamente si hay más aplicaciones abiertas se va a comportar de manera más tropezada. A ver, vamos a hacer la misma prueba en Instagram y observa que aquí vemos que por momentos sí se percibe un poco tropezada la experiencia, no es lo más fluido que hemos visto. Y por último la prueba en X y me parece que aquí va ligeramente mejor, pero bueno, esa sería más o menos la experiencia con 3 aplicaciones abiertas nada más. En teoría, además de los 8 GB de memoria RAM física, de forma predeterminada viene con 12 GB de RAM virtual extendida, que ya vimos que no sirve para nada porque todas las aplicaciones de cualquier forma se reinician, así que yo en tu lugar desactivaría esta opción. El almacenamiento es de 256 GB, eso es algo positivo, pero no le podemos poner micro SD y no tiene herramientas suficientemente extendidas para ayudarnos a limpiar el espacio sin ninguna complicación. Pero para los más técnicos, déjame mostrarte los datos de velocidad del almacenamiento y la RAM. Y observa que nos ofrece 320.2 megabytes por segundo en lectura y 253.8 megabytes por segundo en escritura. Es un celular lentísimo en ese aspecto. La memoria RAM también es bastante lenta. Observa que en lectura nos dio 67.1 megabytes por segundo y en escritura 100.7 megabytes por segundo. Entonces, por más que tenga 8 gigabytes de RAM, si es una RAM lentísima, no se van a aprovechar para nada en este celular. Pero vámonos a una última prueba de la vida real. Aquí ya tenemos nuestro proyecto de video que vamos a poner a exportar. Será un proyecto en Full HD. Como te darás cuenta, estamos utilizando clips grabados con este celular que unidos uno tras otro nos dan una duración total de 1 minuto. Al ser clips grabados con este celular también son de una calidad muy básica, pero bueno, siempre hacemos esta prueba en todos los celulares y vamos a ver cuánto llega a tardar. Ya está, tardó 34 segundos. Hay que decir que no estuvo tan mal, aunque te recuerdo, son clips grabados con este celular que también se perciben de una calidad muy básica. Para los juegos, no nos vamos a encontrar ningún gestor adicional ni nada por el estilo, a pesar de ser Nubia, que es hermana de Red Magic. Aquí no encontramos herramientas sofisticadas ni nada por el estilo. Así que vamos directo a los resultados de las pruebas. En Call of Duty de forma predeterminada nos da la calidad baja a una tasa media. Podemos subir a una calidad media y subir también a una tasa alta, pero evidentemente es un procesador que no está tan bien optimizado, así que no ofrece demasiada compatibilidad con gráficos avanzados. Lo probamos en la configuración más alta posible y la verdad es que para los gamers definitivamente que habrá mejores opciones para jugar. En este caso se comporta bien, no es que se vaya a quedar congelado ni nada por el estilo, pero ya viste que desde la configuración gráfica no nos ofrece acceso a configuraciones muy avanzadas, así que los gamers especializados podrán encontrar mejores opciones. Si tú eres un jugador más casual, el dispositivo te puede dar un buen desempeño, no va a sentirse que le falte demasiada potencia,
simplemente ajustando la configuración gráfica a niveles bajos. Después jugamos Asphalt y observa que en este caso subimos a 60 fotogramas por segundo y también subimos algunos pequeños detalles sin seleccionar la calidad gráfica más alta. Y la verdad es que en este caso sí decepcionó bastante, considerando que ni siquiera subimos a la calidad gráfica más alta posible. Observa que tuvo bastantes fluctuaciones, hay momentos donde el juego se percibe un poco más lento. No es que se quede congelado por completo, pero sí se llegan a percibir esos momentos donde baja su fluidez. No es capaz de mantener una experiencia muy buena, aunque el calentamiento no es tan elevado, pero probablemente el dispositivo trata de ajustar su rendimiento para no calentarse de más, o el procesador es muy poco potente que ni siquiera llega a calentar al dispositivo. Después jugamos Bob Esponja y observa que en este caso seleccionamos la resolución y la calidad más baja posible, desactivando el suavizado, aunque subimos a 60 fotogramas por segundo para ver si era capaz de correrlo ahí. Y observa que incluso seleccionando esta calidad gráfica baja, el dispositivo no fue capaz de mantener una buena fluidez. Sí había todavía fluctuaciones, aunque afortunadamente no llegaba a bajar a menos de 46 fotogramas por segundo. Entonces tampoco es que sea un desastre para jugar, pero los gamers sí se van a sentir decepcionados si quieren este dispositivo, debido a que por el mismo precio sí podrías encontrar otras opciones muchísimo más poderosas para jugar con mucha más potencia, con gráficos más avanzados. Por último, Genshin Impact de forma predeterminada está en calidad muy baja. Lo conservamos ahí simplemente subiendo a 60 fotogramas por segundo. Incluso desactivamos el anti-aliasing para hacer las cosas más fáciles para el dispositivo. Y otra vez vas a ver que hay varias fluctuaciones incluso en esta configuración muy básica. Entonces queda confirmado que si tu prioridad es jugar, habrá mejores opciones. Si eres un gamer mucho más casual que ejecutará contenidos más sencillos o no te interesa demasiado el aspecto de efectos visuales, detalles, explosiones y más, pues podrías aceptar todavía esto, pero la verdad de las cosas es que el desempeño sí es el que te podría ofrecer un dispositivo muchísimo más económico. En conclusión, este es un dispositivo que busca competir en el formato ultra delgado de la gama media, pero la verdad de las cosas es que ni siquiera es tan delgado. En su ficha técnica y sus promocionales anuncian el grosor del marco exclusivamente, pero si lo mides completo es un poco más grueso. Sí, su diseño recuerda un poco al iPhone, ofrece resistencia al agua IP69, que llega a ser de lo más destacado en un producto de esta categoría. Su pantalla también es realmente muy buena, de tremenda calidad, pero el sonido es muy pobre, solo un altavoz en la parte de abajo y realmente es de los peores altavoces que he probado en todo el año. La cámara frontal también será básica, la cámara trasera también se queda en lo estándar, no graba en 4K, que por el precio, que por cierto es de 6,999 pesos, se queda un poco corto, considerando que tiene otros competidores realmente muy fuertes. En la batería no decepciona, considerando que es un celular delgado, tiene una batería estándar de 5,000 mAh que dura lo estándar. La potencia de carga cumple, pero en el rendimiento realmente nos encontramos algo de la gama de entrada. Es un celular bastante lento que, aunque tiene 8 GB de RAM, no se ve que se aprovechen bien. Pareciera que tiene 4 GB de RAM. En realidad es un dispositivo que no me ha dejado una sensación tan agradable, sobre todo por su precio. Probablemente su colaboración con Telcel es la que ha llevado este celular a ser tan costoso, y esa misma colaboración de Telcel estropea bastante el software, donde nos encontramos con anuncios incluso en la pantalla de bloqueo. Es una pantalla de bloqueo que Telcel sustituye, así que no mostrará la pantalla de bloqueo nativa. Si quieres que salga la nativa, tienes que desactivar la de bloqueo de Telcel. Es bastante malo el software. Ojalá que Telcel deje de modificar los celulares con esa intensidad, porque realmente es una experiencia muy mala. Por el momento hemos llegado al final de este video. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a vlogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.